Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo sobre problemas de optimización. Vamos a plantear y resolver el siguiente problema. Dice así: hallar las dimensiones de un depósito abierto superiormente en forma de prisma recto de base cuadrada de 500 metros cúbicos de capacidad y que tenga un revestimiento de coste mínimo. Bien, vamos a intentar entender qué es lo que se nos está pidiendo en este problema, ¿vale? Es decir, tenemos un prisma recto de base cuadrada, ¿vale? Que viene siendo, pues, una figura como la que aparece ahora mismo en pantalla, ¿vale? Es un prisma, es recto y tiene base cuadrada. Nos dicen que este depósito carece de tapa, es decir, está abierto superiormente. La parte de arriba, es decir, esto de aquí, estaría abierto, ¿de acuerdo? Y tiene 500 metros cúbicos de capacidad. Es decir, el volumen que debe contener es de 500 metros cúbicos. Vamos a ponerlo aquí arriba. Volumen es 500 metros cúbicos. Bueno, lo que se nos está preguntando luego es que averigüemos cuáles tienen que ser las dimensiones de este prisma para que tenga un revestimiento de coste mínimo, es decir, para que gaste lo menos posible en construirlo, en el material que yo necesito para formar este prisma. Es decir, lo que hay que minimizar aquí, o cuando nos establecemos, como estamos haciendo en todos los problemas de optimización, cuando nos planteamos la pregunta de qué es lo que queremos optimizar, minimizar o maximizar, bien, pues aquí la respuesta es precisamente el área de ese prisma. Yo quiero hacer lo más pequeña posible la cantidad de superficie que voy a utilizar, para que luego evidentemente el coste sea lo menor posible. Bien, entonces aquí mi función objetivo, que vamos a escribirlo como hacemos siempre, es el área de ese prisma. Entonces la función, vamos a anotarlo aquí, la función objetivo es el área del prisma. Entonces lo que debemos hacer ahora es calcular ese área. Y para ello pues vamos a necesitar ciertas variables que nos describan las dimensiones del prisma. Entonces, si os parece, como la base es cuadrada, pues vamos a llamar x a la longitud del lado de la base. Evidentemente, como es un cuadrado, esto de aquí también medirá x, ¿vale? Ese lado. Y necesitamos también la altura del prisma, que si os parece la vamos a llamar y. Y con esto ya tendríamos determinadas nuestras variables que hacen referencia a las dimensiones del prisma. Entonces, atendiendo ahora a esto, ¿cuál sería el área del prisma? Bueno, pues lo que vamos a hacer es averiguar cuál es el área de cada una de las caras de ese prisma y sumarlo todo. Entonces, para ello igual es interesante realizar un desarrollo o despliegue de ese prisma, que os lo he colocado aquí a continuación. ¿Lo veis? ¿Vale? Estas serían todas las caras que conforman pues, la superficie lateral del prisma y esta sería la base del prisma. No he colocado otra cara igual que esta en la parte superior porque, como nos dice el ejercicio, está abierto superiormente, es decir, no tiene tapa en la parte superior. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el área de cada una de estas caras, ¿vale? Y sumarlas. Vamos a empezar por, si os parece, una de estas caras laterales. Bien, pues nada, sabemos que la altura del prisma es y, sabemos que la base es x, con lo cual el área de estas caras laterales, que son rectángulos, sería base por altura, es decir, x por y. Y esta sería exactamente el área de las tres caras laterales restantes, ¿vale? Con lo cual, pues ya sabemos también que estas son x por y y nuevamente x por y. Y ya simplemente nos quedaría ahora concretar el área de la base, que como es un cuadrado del lado x, pues el área será x al cuadrado. Y esto nos permite ya obtener nuestra función objetivo, ¿vale? La función objetivo, que va a ser el área, dependerá en principio de x e y va a ser pues la suma de todas estas caras. Sería x cuadrado más 4 veces x por y. Vamos a escribirlo. X cuadrado más 4 veces x por y.
Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra función objetivo desarrollada. Problema, pues el que encontramos habitualmente, depende de dos variables, de x y de y. Entonces no tenemos las herramientas necesarias en segundo de bachillerato como para derivar esto haciendo uso de dos variables. Por lo tanto, lo que necesitamos es una condición que me relacione la variable x con la variable y, ¿vale? Lo que se llama habitualmente condición de ligadura. ¿De dónde vamos a extraer esta condición que nos relaciona ambas variables? Pues del único dato que, si os fijáis, no hemos utilizado hasta el momento, y es que el volumen que debe de tener este prisma es de 500 metros cúbicos. Bueno, pues vamos a calcular el volumen. El volumen de un prisma, como sabemos, es el área de la base por la altura que tenga. El volumen en este caso hemos dicho que es 500. El área de la base pues es un cuadrado y hemos visto anteriormente que era x al cuadrado. Y la altura del prisma en este caso es y. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra condición de ligadura. Y es que x cuadrado por y tiene que dar 500. Vamos a despejar, si os parece, la variable y de esta ecuación o relación. Entonces, la y sería igual a 500 dividido entre x al cuadrado. Y esta es nuestra condición de ligadura. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es la variable y, la voy a llevar a la función de área y la voy a sustituir. De esta forma, el área ahora solamente va a depender de x y tendríamos que es x cuadrado más 4x por y, que hemos dicho que era 500 partido x al cuadrado. ¿Vale? Lo teníamos aquí. ¿Qué ocurre ahora? Pues que puedo simplificar. Si os fijáis, esta x de aquí con una la puedo anular y al final pues lo que me queda es que el área de ese prisma sería x cuadrado más 4 por 500, que serían 2000. Vamos a escribirlo aquí. 2000 partido por x. Y ahora sí, esta es la función objetivo que vamos a derivar y estudiar su monotonía para extraer puntos críticos y los posibles máximos y mínimos que tenga. Pues nada, vamos ya a proceder con la derivada. Vamos a hacerlo aquí. Derivada de la función del área. Pues sería, la derivada de x cuadrado es 2x, con lo cual lo escribimos, más la derivada de 2000 partido x, que, usando las relaciones de derivación que ya hemos estudiado, sería menos 2000 partido x al cuadrado, ¿vale? Recordad que yo, si en una fracción no tengo variable tanto en el numerador como en el denominador, intento hacer la derivada por otra vía que no sea la de utilizar la fórmula del cociente, ¿vale? Bueno, pues entonces, con esto ya tendríamos o habríamos conseguido lo que es la derivada de nuestra función objetivo y por lo tanto ahora vamos a igualar a 0 y obtener los puntos críticos de la función del área. Entonces, igualando a 0 la derivada, vamos a escribirla aquí, multiplicamos ahora toda la ecuación por x cuadrado para quitar los denominadores. Y de aquí obtengo que x al cubo es igual a 2000 partido por 2. Es decir, x al cubo es lo mismo que 1000, por lo tanto x es la raíz cúbica de 1000, que es 10. ¿De acuerdo? Bueno, pues este entonces es nuestro punto crítico. Vamos a ver si se corresponde con un máximo o un mínimo o con ninguna de las dos cosas, ¿vale? Y entonces ya luego damos solución al problema. Entonces, para ello, como siempre, pues construimos nuestra tabla de monotonía. Entonces escribimos signo de la derivada. Vamos a ello y abajo vamos a poner monotonía de la función que nos da el área. Construimos la tabla. Bien. Vamos a ubicar el dominio de la función
en relación con el contexto del problema que tenemos, ¿vale? Entonces, x es el lado de la base. Entonces, como poco puede medir 0, ¿de acuerdo? Y como mucho, en principio, pues no tendríamos límite. Bien, sería más infinito. ¿Qué ocurre ahora además? Pues ocurre que dentro, en ese intervalo, debemos de colocar el punto crítico que nos ha salido, que es el valor de 10, para el cual sabemos ya que la derivada vale 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente valorar el signo de la derivada, que está aquí, encuadrada en amarillo, para ver si es positiva o negativa y si la función de área pues crece o decrece. Entonces seleccionamos un valor comprendido entre el 0 y el 10, por ejemplo el 1, y al sustituirlo en la derivada vemos que tendríamos 2 por 1 menos 2000 partido 1, pues provoca o produce un valor negativo. Por lo tanto, aquí la función de área es decreciente. Si ahora cogemos un valor mayor que 10, por ejemplo, pues el 20, observamos que el valor que adopta la derivada al cambiar la x por un 20 es positivo. Por lo tanto, aquí la función en este tramo es creciente. Nuevamente esto nos lleva a que en x igual a 10, pues estamos ante un mínimo de la función. ¿De acuerdo? Que es precisamente como deseábamos, es decir, queríamos que el coste fuera lo mínimo posible. Entonces, para x igual a 10, el coste que se alcanza es el mínimo posible. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Porque recordad que es lo que nos preguntan. ¿Cuáles son las dimensiones del depósito? Bueno, pues las dimensiones vamos a especificarlas ahora. Las dimensiones serían, bueno, pues la base de ese prisma tiene que tener 10 metros de lado. Y la altura del prisma, pues vamos a indicarlo. La altura del prisma, como sabemos que era 500 partido x cuadrado, pues vamos a escribirlo. Sería 500 partido x al cuadrado, que en este caso sería 10 al cuadrado. Es decir, 500 partido 100. Y esto da 5. 5 metros. Bien, luego las dimensiones del prisma para que el coste producido por el revestimiento sea el menor posible, pues serían considerar un prisma con 10 metros de lado en la base cuadrada y 5 metros de altura. ¿De acuerdo? Pues nada, revisad el vídeo cuantas veces sean necesarias y resolvemos las dudas o bien en clase o bien a través de la plataforma virtual Aules. ¿De acuerdo? Pues nos vemos. Hasta el próximo vídeo.